¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hay momentos donde uno agradece la vida haberse encontrado con ciertos personajes. Digo personajes porque son inusuales. Eso a mí me ha sucedido con un gran personaje, el gran señor José Antonio Meade. ¿Cómo está, mi querido maestro? Bien, profesor, me da mucho gusto saludarte. Siempre Igualmente. con cariño, con afecto y agradecido recíprocamente de esa gran oportunidad de vida. Es un gran gusto tenerte. Y yo quisiera hablar de un tema, porque recurro a tu educación, a tu sabiduría, porque hay algo que de repente la gente tiene temor. Cuando yo llegue a un momento que considero culminante en mi vida, ¿qué pasará después? Era lo que Unamuno llamaba el sentimiento trágico de la vida. Tocas lo más grandioso y después ¿para qué sirve vivir? El licenciado Meade tocó un momento culminante en la existencia. Todos lo sabemos. Después de eso, uno tiene la obligación de seguir viviendo, maestro, y de hacer transiciones y de cambiar de enfoque. Eso, tú eres un vivo ejemplo de eso y me gustaría que platicáramos sobre eso porque es el gran temor de los seres humanos. No, muchas gracias. La verdad es un tema bien interesante y uno de los muchos sobre los que uno reflexiona, pues después de que pasa una cosa como la que a mí me sucedió, yo pierdo una elección. Doy un paso atrás, yo participo en una elección, que la verdad fue una experiencia de vida fabulosa, oportunidad de Eso es construir. lo más importante. Participaste en lo más trascendente de un país. Fui candidato, presenté mi visión, compartí lo que yo pensaba para México, compartí mi experiencia, compartí mi familia, me compartí a mí mismo en un proceso electoral. Ya hacia el final del proceso electoral, pues había que prepararse para cualquier escenario, había que prepararse para ganar. Pero era mucho más difícil prepararse para perder. Que si pierdo, ¿cuál fue mi balance? ¿Cuál quiero que sea mi testimonio? ¿Cuál es el sabor de boca que quiero dejar? ¿Cuál creo que va a ser mi legado en la política? Y ahí, con el tiempo y en mi propio proceso de reinvención, me fui dando cuenta que es una transición que no es inusual. Y que de hecho, si un poco me empujas, es una transición que casi todos tenemos por delante. Los más de nosotros vamos a dedicar una parte muy importante de nuestra vida profesional a una sola actividad, con una meta, con un objetivo, pero a alguna altura esa singularidad de propósito de vida, de fuente de satisfacción, se acaba. Y uno tiene que transicionar pues, a construir un portafolio de actividades muy diferentes, a dedicarse no a una sola cosa, sino a muchas. Entonces pensar cómo querría uno que fuera su día y cómo dentro de ese día encontrar sentido, encontrar felicidad, encontrar alegría, encontrar razón de ser. Es un proceso de reflexión que vale la pena hacer cuando uno todavía es singular, pues para imaginarse cómo va a ser ese portafolio que puede ser muy interesante, muy gratificante, muy pleno, pero yo creo que si no va uno haciéndose esa idea de ese cambio, de que las cosas son diferentes, pero no necesariamente para mal, puede uno acabar pues, frustrado, amargado, y yo creo que prepararse para... Sin palabras para poder expresar lo que sientes. Y se va uno dando cuenta que no está uno solo, y se da uno cuenta de que alguien que no alcanzó una promoción, que el dueño de una empresa familiar que de repente lo sustituye el hijo, el que alcanzó cierta edad y tiene que retirarse. Y entonces de repente ponderar, bueno, ¿qué hago? Quiero traducir mi experiencia de vida en una clase para compartirla, quiero dedicarle tiempo a un reencuentro espiritual, quiero desarrollar el hábito del ejercicio, quiero construir un desempeño profesional alrededor ahora de ser consejero en vez de ser ejecutivo. Entonces, esas diferentes alternativas que van armando un portafolio pueden ser, son, en mi caso así lo ha sido, fuente también de plena satisfacción, muy diferente, muy distinta. No abandona uno la vocación de lo público y la de servicio, pero encuentra uno diferentes formas de darle causa. Importante. En la vida muchas personas están acongojadas porque piensan que la alegría del vivir está en el tener y en el hacer. Y se les olvida la palabra ser. También pienso que hay una felicidad privada que tiene que ver con todo nuestro mundo de valores y una felicidad pública que es aquello que necesita uno de gran estabilidad para poder tener una felicidad privada adecuada. En medio de esos círculos que se cruzan queda un espacio pequeño que yo le llamo dicha interna. ¿Sentiste en algún momento, después de haber tocado lo culminante,
la dicha se disminuye. Porque tú nunca entraste en un proceso depresivo, eso sí es un hecho. Tus palabras no son depresivas, pero en algún momento dado la dicha no supo para dónde ir, maestro. Tenía que ser interna, pero tenía que alimentarse de elementos muy distintos a los que acostumbraba uno recurrir para alimentar esa dicha. Y yo hace poco participé en una dinámica de diálogo que me pareció interesante. Era diálogo improbable era el ejercicio, porque hablar uno con gente, sobre todo alrededor de algún tema que generaba conflicto, y lo primero que le pedían a uno es defínete sin decir qué haces. Y la verdad es bien difícil. Eso es difícil. Porque uno, la definición, cuando te preguntaban tú quién eres, tu primer impulso no es decir tú quién eres, es decir tú qué haces. ¿Qué haces? Y cuando de repente eso que hacías, pues ya no está presente para definirte, pues tienes que encontrar en ese ejercicio de introspección quién eres. Pero si uno hace el ejercicio cotidiano de hacerse consciente de cómo te presentas frente a tu mundo, las más de las veces te presentas por qué haces y no por quién eres. Y yo creo que lo valioso de recordar es que lo que te va a acompañar siempre es el quién eres, no necesariamente el qué haces. Y si uno da ese paso en ese ejercicio de introspección, el saber quién eres, pues te va a permitir después encontrar cosas que hacer que van a seguir alimentando esa dicha interior a la que tú te refieres. Cuando uno conoce la derrota, maestro, porque uno tiene que saber, perdí. O sea, a mí me han sucedido cosas que dije yo, ya me llevó, y son momentos amargos, porque uno tiene siempre un momento que puede ser grandioso o puede ser amargo. En estos momentos de turbulencia mundial, un ser humano que ya conoció cosas que a uno lo mueven por dentro, su visión no es apocalíptica, ¿no? Se da una visión distinta. Eso debería ser fundamental para toda aquella persona que tenga un cargo, una posición, que tengan un panorama que vaya más allá de la sensación de perder o de tener miedo, de la agonía de que le quiten las cosas, ¿no? Y de hecho yo creo que en la definición o en la evaluación, pues acaba siendo más importante, ciertamente pues la victoria lo es, pero la participación es bien relevante. Entonces, perdí, pero estuve en la arena y le eché ganas y puse lo mejor de mí y tenía esa satisfacción pues de que el esfuerzo fue pleno, de que la entrega fue absoluta. Y entonces terminaba uno el proceso no con el resultado, pero con toda la satisfacción de la experiencia vivida. Y ese equipaje luego ayuda también a la reinvención. Y yo hoy soy distinto por haber participado. Y eso me marcó y es parte de mi legado y es parte de mi ser. Pero me permite también que sea parte de mi reinvención. ¿Y eso no te da una enorme madurez para otras cosas? Vaya, lo que a ti te apasionaba de la fuente pública, porque te apasionaba mucho el servicio público. No era gripa, tú. No se quita con las heridas. Pero entonces encuentra uno, pues yo ayer subí y compartía en mis redes sociales, pues fui a una clase, invité a Julián Ventura, que fue embajador en China, a Beatriz Paredes, que fue embajadora en Brasil, para platicar con un grupo de estudiantes sobre lo que implicaba representar al país pues en Brasil, en China, cómo pensaban, qué hacían, cuál fue nuestra estrategia. Y volteaba uno a ver a los alumnos y decía, yo estoy siendo feliz. Y los veo ellos contentos. Y veo a quienes vinieron aquí a acompañarme a la clase contentos también de compartir su experiencia. Y sale uno de la clase y se da uno cuenta que está uno contento y de que fue un buen día y de que esa dicha interior pues sigue estando ahí acompañada de la voluntad de servicio, pero expresada en una vocación diferente. Decía mi abuelo que en la vida había que tener vocaciones permanentes, pero también vocaciones temporales y que la alegría iba a acabar llegando de las dos. Y parte de las vocaciones que uno tenía, la permanente, era el servicio público. Pero de repente en la temporal, que es dar clases, pues te das cuenta de que ahí también hay un espacio de satisfacción igual de pleno, igual de intenso e igual de relevante en lo interno que otros. Ahora sí, abusando de que lo tengo aquí enfrente, mi querido señor, con tu enorme conocimiento, ¿qué pasará con Europa en relación a Estados Unidos justo en este momento? Que yo creo que es lo vital. Europa, Estados Unidos, porque si no, el Occidente estará mocho, maestro. Yo creo que la pregunta es bien pertinente y pareciera que brincar de lo personal a la geopolítica, pues es un brinco grande.
Pero frente a lo que estamos viendo, Exactamente. los países tienen que repensarse. Entonces tú traías un equilibrio entre Europa y Estados Unidos de un tratado de protección atlántico. Y si tú preguntabas a los americanos después de la Segunda Guerra Mundial y a los europeos, ese parecía ser pues, un equilibrio estable, definitivo, casi esencial. Desde el 49 en adelante ha vivido Y así. entonces tú le preguntabas a Europa y Estados Unidos, ¿qué eres? Soy parte del Tratado Atlántico y tengo estos valores y esa cultura. Y de repente, pues pasa lo que está pasando en donde te dan una desconocida. Y entonces la pregunta de qué es Europa, pues es diferente. Pero yo creo que va a acabar habiendo más Europa en el mundo, va a acabar habiendo más México en el mundo, va a acabar habiendo más China en el mundo. Y yo creo que esta agresión que está habiendo corre el riesgo de que implique una menor presencia de Estados Unidos en el mundo. O sea, este esfuerzo de aislarse corre el riesgo de que le salga y que despertemos un poco de esto en algunos años y voltemos a ver hacia atrás y que encontremos en ese hacia atrás una mayor afirmación de otras regiones en sus valores y en su ser, resultado de esta necesidad de repensarse frente al desanclamiento que estamos viendo de valores, de discursos, de principios y de algo que parecía inmutable, ¿no? Es extraordinario. Un gran valor humano ahora se ve reflejado en la política mundial. Si no te tienen confianza, que es el valor humano, vas a provocar un caos y te puedes quedar aislado. Maestro. Pero en la repensada, de repente salen cosas interesantes. De repente el presidente Trump en su primera vuelta dijo vamos a revisar el tratado. Y cuando uno se sentaba a pensar la magnitud de lo que él estaba proponiendo, parecía un replanteamiento estructural. Nosotros sentíamos que éramos NAFTA. Entonces, México, ¿qué es? Parte de NAFTA, parte de ese acuerdo. Y el acuerdo era ya nuestro legado, nuestro cariz. Y luego se estaba uno a pensar, bueno, ¿cuándo negociamos este tratado? Pues lo negociamos en 1993. Quienes nos están escuchando, algunos no habían sido concebidos en 93. Exactamente. Yo en esa época estaba recién casado y mi esposa y yo nos mandábamos faxes porque no teníamos correo electrónico. Entonces, si revisábamos qué estábamos comerciando con Estados Unidos en el 16, pues muchas cosas que no existían en el 93. Entonces, el tratado necesitaba una puesta al día para que volviéramos a ser norteamericanos al amparo de un tratado que nos daba renovada vigencia. Entonces, el resultado de ese estrés no fue el que desancláramos nuestra pertenencia a Norteamérica como aspiración, sino el que lo pudiéramos lograr, pero ya con un instrumento vigente, actualizado, puesto al día. Eso no quiere decir que lo que estamos viendo ahorita pues no esté exento de riesgos y no esté exento de que algo estructural se rompa y que como resultado de eso pues se desanclen alianzas, estrategias, espacios de prosperidad. Hábitos y confianzas. Pero el estrés de la reinvención nos saca a lo mejor desde lo personal hasta lo geopolítico, pues de una zona de confort y capaz que en la repensada acabamos construyendo equilibrios que van a ser diferentes, pero interesantes y a lo mejor positivos. Maestro, mil gracias. Gracias. Y solamente quiero cerrar con una sola idea. Cambiar, reinventarse no es tan difícil, es simplemente tener los elementos de humildad que te llevan a reflexionar, a aprender y a tomar algo que es lo más clave en un ser humano, tomar una decisión. Y creo que en esa época estamos tomando decisiones para buscar ser diferentes. Maestro, es un placer. Y saludos a su familia. Saludos en casa. Y nos veremos en este espacio de conversación el próximo sábado de Nombre Punto de Fuga.